Shalom Alejem. En esta oportunidad vamos a estar estudiando una nueva porción de la Torá o una nueva parashá titulada Ki Tisa. En la misma vamos a estar estudiando dos aspectos importantes que destacan dentro de esta porción porque se habla sobre la idolatría y vamos a hablar un poco de ello y la revelación que tiene Abraham de la idolatría y luego lo que sucede con Moisés. Y otro punto que queremos hablar es que cuando se trata la idolatría, tenemos conceptos en relación a ella que no nos muestra todo lo que representa la idolatría. Entonces vamos a estudiar también cómo el orgullo, cómo la soberbia, el ego, dentro de la Tanakh, dentro de la Biblia, es visto como idolatría y que de esta forma tengamos una comprensión mucho más amplia de este término y así poder hacer las cosas mucho más ajustado a los principios y a las instrucciones dadas por Hashem. Esta porción de la Torá que se titula Ki Tisa comienza en Éxodo 30:11 o Shemot 30:11 hasta el capítulo 34:35. Shemot 30:11 hasta el capítulo 34, verso 35. Cuando hablamos de todo esto, vemos lo que representan los ídolos y la gran revelación que tiene Abraham Avinu sobre los mismos. La primera vez que se menciona la idolatría dentro de la Torá es con Abraham. Él es el primer patriarca de la tradición hebrea sobre la cual reposa todo un legado dado directamente por Hashem y la responsabilidad de ser el pionero en fomentar, en enseñar la redención y lo que representa la misma. Su fuerza radica en que Abraham luchó toda su vida para dar a conocer el nombre de Elohim entre los hombres. Fue el primero en hablar con él y hacer un pacto a la eternidad a través de su descendencia. El gran mérito que tuvo radica en que supo separarse de la cultura de su época y logró ver que todo fenómeno natural, todo suceso, todo principio tiene una raíz espiritual que es eterna. Fue el primero y el único en hablar con Elohim en sus tiempos. Entonces, una de las cosas que se le atribuye a Abraham y que siempre se trata de emular es la lucha contra la Abodá Zará o lo que es igual a la idolatría. Y cómo él empezó a separarse de la cultura de su época y posteriormente vemos cómo el mismo Hashem a través de los profetas también insta a que nos separemos de las culturas de cada generación, de cada lugar donde se pueda habitar, porque tienen trasfondos que impulsan o empujan a la persona a la idolatría. Más adelante vemos nosotros cómo el profeta advierte de no practicar las tradiciones y las costumbres de los pueblos y más bien hace el llamado de que sean las personas de esas culturas que se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. En su lugar de nacimiento, cuando vemos el caso de Abraham, la idolatría estaba a la orden del día. Se creía en dioses que controlaban la lluvia, el fuego, el viento y todo esto, ¿no? Cada cultura tenía esa forma de ver todo en lo natural y declararlo, verlo como una deidad. Inclusive la cultura griega estaba plagada de todo esto y eso se propagó y mucho de Roma copió todo esto y lo que hizo fue cambiar el nombre, pero era la misma deidad o la misma forma como se veía este ídolo, y mientras más ídolos era como que mejor, le daba como que más realce a la persona. Por ello se le hicieron estatuas, imágenes, y se creía que esas estatuas tomaban vida.
Incluso la gente ofrecía en sacrificio a sus primogénitos recién nacidos. Imagínense el nivel, primero, de ignorancia, segundo, la fuerza que ejercía la cultura a través de esta deidad que las personas ofrecían a sus primogénitos. Ahí vemos el daño que hace todo esto dentro de las culturas, y por eso hablamos de una guerra cultural. Cuando empezamos a tratar lo que es nuestra identidad y el daño que hace el proceso de asimilación y cómo la gente puede alinearse a ciertas cosas, entonces ahí hablamos de una guerra cultural, porque la cultura marca la vida de la persona, consciente o inconscientemente. Pero en el caso de Abraham, lo primero que sabemos de él en la Torá es que Elohim le ordena dejar su tierra nativa, la parentela y la casa de su padre. Un orden que cuando nosotros lo vemos es imposible poder salir de esa manera, pero así aparece plasmado dentro de la Torá, porque no nos está hablando de una salida geográfica, sino que nos está hablando de un desapego, del desconectarse afectivamente de todo aquello que representan estos lugares y los lazos que existen para poder emprender una vida totalmente diferente y desconectarse de todo aquello. Por lo tanto, cuando vemos lo que representan las culturas, y en este caso la salida de Abraham, es de admirar cómo una persona en esa condición, en su edad, pudo tomar la determinación por su firmeza de convicciones, buscar algo mucho mejor, guiado por Hashem, y de esta manera transitar hacia esa tierra a la cual Él le promete dar, pero que no le revela dónde está. Para eso se amerita tener mucho bitajón, mucha confianza en Hashem para caminar prácticamente que a ciegas, y lo único que se asume en todo esto es que no podemos dudar de que sea el padre de la fe, porque siempre dio muestras de ello por sus acciones, por su conducta y sobre todo por su obediencia. Lo único que se dice en cuanto al pasado de Abraham, antes de los sucesos que se narra dentro de la Torá, y en este caso los Midrashim, es que Abraham se opuso siempre a la idolatría. Se enseña que enfrentó a su padre rompiendo los ídolos de su tienda, y también a Nimrod, quien era rey, y lo castigó lanzándolo a las llamas. Ese fue el inicio de su lucha contra la idolatría. ¿Por qué es tan importante que haya hecho esto? ¿O qué tiene de grandioso atacar las creencias de un pueblo entero? ¿Qué tiene la idolatría que le hace una transgresión tan grave? La gravedad de la idolatría radica en no reconocer a Hashem como la fuerza máxima, como lo supremo, como lo que mueve todo el universo por ser el creador del mismo. Y eso trae que se le reste como que importancia, relevancia, y no se tenga conciencia de quién es Él, y podamos incurrir en acciones que atenten contra su honor y su nombre. Cuando existe un Dios de la lluvia, un Dios del fuego y otro de la guerra, etc., uno tiende a construir alrededor de todo esto como una especie de ética basada en premisas que son relativas. Para cada Dios existe una fuerza suprema distinta y valores distintos que no necesariamente son unitarios o no nos muestran la unidad que se enseña dentro de la Torah en cuanto a Hashem. El sentido del humano y la adoración se fundamenta principalmente en el poder que dicho Dios puede otorgar a sus fieles o en el deseo de manipular las fuerzas naturales. Se piensa que el pueblo que adora al Dios más fuerte es el que resulta vencedor en las guerras y próspero en las ciudades. Entonces, la idolatría
es la manera como la gente puede percibir algo o alguien dándole un lugar, dándole una posición que no necesariamente posee, porque es la persona a la que se la da, y eso trae como resultado que se le rinda culto, y de allí esta expresión que está relacionado con todo esto, y por lo tanto la persona empieza a alejarse de la verdad y de lo que es el creador de todo, el Boreolán, y empieza a ir en pos de todos estos ídolos y de la idolatría. Muchas veces, por ignorar lo que representa la idolatría, pudiéramos incurrir en ellas por desconocimiento. Y de allí la importancia de que entendamos este tema y todo lo que representa, porque a veces tenemos el concepto que idolatría simplemente es tener un ídolo, y como algunas costumbres dentro de diversas culturas o religiones, entonces le encienden una vela y una serie de cosas. Pero cuando vamos a la Torá, cabe destacar que existen varias formas de idolatría y varias formas de politeísmo. En cuanto a todo esto, la primera ya más o menos la hemos venido describiendo, que implica la creencia en otro Dios o establecer a alguien o a algo como un Dios y que poseen poderes y distintas escalas de fuerza o de manifestaciones. La segunda es creer que hay cosas como lugares, personas, que pueden llegar a ocupar esa posición de forma consciente o inconscientemente por la importancia o relevancia que se le da. O sea, podemos llegar a idolatrar el trabajo, a una persona, una casa o algo por la importancia, la relevancia que tiene para efectos de la persona, y hace de ello como una prioridad o piensa que todo gira alrededor de eso y que su confianza y su seguridad está depositada en ello. Entonces esa es una segunda forma de incurrir en la idolatría. Y la tercera, y no por esto es menos importante, inclusive pudiera ser la manera como se incurre en la idolatría de manera recurrente, es producto del orgullo y la obstinación. Y esto pasa por desapercibido en la mayoría de las personas que dicen ser hijos de Hashem, pero son idólatras. Porque por un lado dicen ser hijos de Hashem, pero son personas orgullosas, son personas soberbias, son personas llenas de mucho ego, y eso la Torá lo condena y lo muestra como idolatría. Bajo esta creencia, que es la idolatría y todo lo que representa en sus diversas manifestaciones, el objetivo humano que se establece es menos relativo que en una concepción donde varios dioses luchan por mayor jerarquía, como sucedía en la cultura de Grecia. Sin embargo, la distancia que existe entre ese dios y el hombre es enorme. El hombre que cree de esta forma tiene una mayor relación con esos dioses. Esto fue lo que logró ver y revelar al mundo a Abraham. Vio que Hashem, que es Elohim, es uno y único, y no hay nada ni nadie en este mundo que su fuente primaria no sea Él, que es el creador de todo lo que hay en la existencia. Todo lo que está por arriba, todo lo que son los seres, todo es creado por Él. Por lo tanto, es el único ser supremo en el universo, y eso es importante tenerlo presente. También supo ver, hablando de Abraham, que lo único que da sustento y sentido a la existencia humana es el actuar ético en procura de un desarrollo espiritual. O sea, poder la persona evaluar su comportamiento, su conducto y su actitud para que esto le permita alcanzar un desarrollo espiritual. O sea, el obstáculo o la adversidad más grande para que una persona alcance el desarrollo espiritual
es lo que internamente posee como cualidades negativas, como ese Yetzer Hara que lo domina, y que todo esto se expresa a través de comportamiento, conducta o actitud. Y ese actuar que refleja la falta de crecimiento personal es lo que trae como consecuencia la carencia de un desarrollo espiritual. Aunque hay personas que tienen un concepto de desarrollo espiritual totalmente distorsionado y bajo esa premisa caminan en una mentira o en parte de un autoengaño. Cuando vemos todo lo que representa la misma, hablando de la idolatría y todo lo que ella puede acarrear, es que Abraham tuvo la particularidad de poder distinguir muy bien esta mentira y supo que Hashem creó al hombre para hacer de este mundo un lugar con una percepción espiritual más elevada. O sea, Abraham vio que era necesario poder tener una conexión profunda con Hashem y hacerse uno con Hashem, y de esta manera caminar en la verdad y desconectarse de la realidad que plantea cada cultura, y que dentro de la misma hay aspectos que son paganos y contrarios a Hashem, y entre ellas aparece la idolatría. O sea, Abraham vio que esta percepción espiritual más elevada hace que la persona tenga mucha más conciencia, y que cuando se aleja de ese objetivo que es el desarrollo espiritual, poder mejorar, poder crecer y ser uno con Hashem, cuando esta persona se aleja de ese propósito, entonces también se está alejando de sí mismo, se está alejando de su esencia. Y todo lo que hace que te alejes de tu esencia en la Torah es visto como impureza. Al alejarte del Creador, te alejas de ti mismo, y esto hace que empieces a transitar en la mentira o en la oscuridad. Y allí es donde están los grandes problemas de los seres humanos que desconocen todo esto. Ahora, Abraham no solo supo verlo de forma racional, sino que logró llevar este pensamiento a su forma de vida y pudo internalizarlo y hacerlo parte de sí, a su forma de ser y a sus acciones que mostraron o reflejaron sus convicciones, al grado tal que él pudo alcanzar a hacer un pacto indestructible y eterno con Hashem al subir a su hijo Isaac al monte Moria. Subir a Isaac implica confiar y reconocer que Hashem, como fuente primaria de la humanidad y de la vida, es lo más importante. Sin embargo, pese a que tuvo esta gran sabiduría y pasó por diversas pruebas, también es verdad que Abraham no logró hacer que este plano espiritual, que esta verdad estuviera al alcance de todas las personas que lo rodearan, y materializar con palabras dadas por Hashem a través de su instrucción, poder guiar a las personas por un camino correcto. Sin embargo, Moshe en Sinaí sí lo pudo lograr. Entonces entra otro personaje en todo esto que es importante dentro de la cultura hebrea. Abraham y sus hijos hicieron un pacto con Hashem, lo reconocieron como único Elohim, reconocieron el actuar ético como único objetivo. Sin embargo, fue Moisés quien llevó a los hebreos al monte Sinaí, acompañado de personas de diferentes culturas que hacían vida en Egipto y que también salieron de ella despavoridos por todo lo sucedido a través de las plagas. Y Moshe
hizo que las personas pudieran oír, que pudieran ver sobre todo, porque es lo que marca más la vida del hombre, y percibir la presencia de Hashem cuando les revelaba lo que es conocido comúnmente como los 10 mandamientos de Elohim. Fue él quien recibió el primer y el segundo par de tablas y tuvo el gozo de escribir la Torá dictada por Hashem mismo. Por eso no hablamos de la ley de Moisés, porque es un absurdo, tanto bíblico como a través de lo que representa la historia cuando la vemos y cómo todo esto se fue transmitiendo. Así que vemos acá la importancia de Abraham, vemos acá la importancia también de Moisés, ya que también fue él quien dictaminó la forma de llevar a cabo la obediencia a los mandamientos, que es conocido como misbot en plural o misvá en singular. Pero la raíz de la palabra misvá, que es esvá, esa es la raíz de la palabra misvá, traduce como unirte, como ordenar. O sea, Hashem a través de la instrucción de la Torá, cuando la persona está cumpliendo con ella, cuando está obedeciendo lo que Hashem dictamina, lo que está es ordenando su vida al momento de obedecer y se está alineando a la voluntad de Hashem, que es perfecta. Es decir, Moisés fue el hombre que pudo hacer concreta y viable la manera como poder transitar a través de los mandamientos un estilo de vida que revelara la presencia de Hashem en este mundo a través de acciones que son justas, que son santas, que son correctas porque están apegadas por completo al manual de instrucción dado por Hashem en Sinaí. Y de esta manera poder revelar esta cultura dada directamente del cielo y lo que representa el reino en la humanidad, porque no podemos desconectarnos de ello, porque todo gira alrededor de la redención. Así que esto es sumamente importante porque nosotros luego empezamos a ver la relación que se da posteriormente con el becerro de oro y las consecuencias de todo esto. El nivel espiritual que tenía el pueblo en ese momento y hasta dónde había descendido a través de la impureza, pero también el nivel espiritual que tenía Moisés y que le permitió ascender al Sinaí. Tenía esa fuerza porque se sostenía en una relación profunda con Hashem. Él no tenía momentos o experiencias con Hashem, tenía una vida, una conexión plena con Hashem. Tan virtuoso como él fueron los hombres a los que estaba guiando, que supieron valorar todo esto y empezar a despertar y tener conciencia para caminar y trascender sobre esta realidad o sobre este plano terrenal. O sea, pudo subir, hablando de Moisés, a esas alturas por el mérito que Hashem vio en ellos a través de todo lo que hicieron para obedecer y lo que ellos hicieron también para salir de Egipto, cruzar el Mar Rojo y aceptar la Torá como su camino a seguir a través de un proceso de obediencia que destacaba la fe puesta en Hashem. Sin embargo, se vio forzado a bajar del Sinaí precisamente porque desecharon todos sus logros al hacer el becerro de oro y de esta manera dejar una marca que marcó un antes y un después, que hizo que surgieran muchos eventos posteriores, y entre eso el surgimiento de los levitas, los sacrificios y una serie de cosas que originalmente no existían y tampoco los demandaba Hashem. Y ahí vemos lo grave de todo esto y lo que representa la idolatría como un arma de destrucción espiritual en la persona que incurre en ella,
y cómo genera un distanciamiento, como la persona se puede alejar, y esto es visto como muerte espiritual. De allí lo grave de la idolatría y el cuidado que se debe tener con todo ello. Desde el becerro de oro hasta nuestros días podemos ver que se ve el acto del becerro de oro como algo cuestionable. Muchos en la actualidad pudieran decir, si yo hubiera estado presente no hubiera hecho esa locura de hacer un becerro de oro y buscar tener ahora a otro guía que sustituya a Moisés, porque el becerro de oro fue establecido para sustituir a Moisés, porque empezaron a ver un vacío de liderazgo las naciones, y eran las naciones las que tenían la costumbre de idolatrar imágenes, no el pueblo hebreo. O sea, el pueblo hebreo no fue el que construyó el becerro de oro, pero tuvo que vivir las consecuencias por no actuar contra esa acción. Entonces, la omisión de querer hacer algo en procura del honor de Hashem y rebelarse a esa propuesta fue lo que trajo como consecuencia que también tuvieran que pagar las consecuencias como aquellos que construyeron el becerro de oro. Entonces, es tan malo el pecado como aquel que ve el pecado y se complace al verlo. Todas estas personas, sea porque lo promovieron y lo construyeron al igual que aquellos que lo vieron y se quedaron callados, cometieron el pecado de idolatría. Sin embargo, esta idolatría es distinta a la que veíamos nosotros en los días de Abraham con Terach. A diferencia de los hombres a los que se enfrentó Abraham, los hebreos en el desierto no aceptaron el politeísmo ni construyeron ídolos para dioses falsos, pero callaron, y ese fue un grave error. Acababan de aceptar a Hashem como su Elohim único y seguían creyendo en él a pesar del error que cometieron. Se les olvidó o decidieron desobedecer el mandato que les prohibía hacer imágenes e inventarse intermediarios y construir ídolos, o por lo menos permitir todo esto. Cuando construyeron el becerro de oro, recordemos que no fue para que se transformara en su nuevo Dios, sino vamos a construir el becerro de oro que ya era un Dios que preexistía en esta cultura y que de esta manera funcionara como un intermediario en lugar de Moisés. O sea, el becerro no viene a sustituir a Hashem, viene a sustituir el vacío de liderazgo que dejó Moisés, supuestamente visto de esta forma por ellos. Ahora, cabe destacar que la Torá prohíbe explícitamente hacer imágenes de entes divinos, construir altares y hacer ídolos o imitar los rituales o los cultos que estas culturas usan para exaltar o destacar a sus ídolos o estas deidades. Los judíos no tienen ese tipo de costumbre, aunque en ese momento se hicieron parte del problema. El gran defecto que encierran estas transgresiones y pecados es creer que la Torá dada por Hashem puede ser adaptada a los caprichos del hombre. O sea, tener una mentalidad selectiva al momento de decidir qué obedezco y qué no. O sea, lo que a mí me gusta, sí lo voy a obedecer. Lo que a mí no me gusta, simplemente lo desecho y busco la forma de justificar el por qué lo desecho para no sentirme culpable. Y esta es una de las líneas tan delgadas que separan al pueblo de Hashem, al pueblo de Israel, de otras creencias y las religiones que profesan ellos. Que el pueblo de Israel no inventó leyes para seguirlas, que no existe tal absurdo como las leyes de Moisés, sino que
preservamos a través de la Torá dada por Hashem, a través de Moisés, preservamos la Torá porque es el manual de instrucción que recibimos en primera instancia del Sinaí, como dice el Rav Hirsch. El judaísmo es un estilo de vida hecho por Elohim para definir al hombre, mientras que otras creencias fueron hechas por el hombre para definir a Elohim. La diferencia entre fe e idolatría radica en querer seguir a Elohim y modificar tu comportamiento, limitar tus deseos para actuar éticamente en lugar de esperar que Elohim sea el que te sigue a ti para complacerte. Dentro de la mentalidad hebrea, nosotros seguimos a Hashem y modificamos nuestro comportamiento y todo nuestro ser para actuar conforme a su voluntad. El mundo aprecia todo esto de forma contraria. Que sea Hashem el que me siga a mí para complacer mis deseos, mis anhelos o mis sueños, porque es como que si yo me lo mereciera y como tengo fe, Él me va a dar todo lo que yo anhelo, porque se llega a ver hasta un punto como si Hashem estuviera en deuda con la persona y que de esta manera lo va a complacer y que todo lo que declare se lo va a dar y que la fe para este tipo de persona es un asentimiento mental y eso es un grave error. Hasta que no se empiece a modificar este tipo de pensamiento erróneo y se reflexione profundamente y que de esta manera se empiecen a adecuar las cosas y a redefinirla para hacer cambios profundos, la gente va a seguir inmersa en esta realidad que se transformó en una prisión y pareciera que no quisieran salir de ella. Cuando se construye, cuando se hace el becerro de oro y se permite por parte de los hebreos, estaban diseñando un nuevo modelo de liderazgo con sus propias reglas a seguir y le estaban poniendo el nombre de Elohim en ella como si fuera Hashem el que las dijera. O sea, estaban cayendo en el mismo relativismo moral del cual Abraham se había alejado porque era lo que practicaban sus antepasados. En esos actos hay un abandono y una falsedad, un alejamiento del hombre hacia Hashem que la gente no ve o no se da cuenta. Y esa es la razón por la que ayunamos en este día para acercarnos a Hashem y tomar la determinación recordando todos estos eventos para asumir un compromiso que sea mucho más firme cada día y que nuestras convicciones no se vean afectadas por las culturas diversas que existen donde llegamos a habitar en un momento dado, sino que a través de este ayuno somos conscientes de los errores que se cometieron y que Hashem nos ayude a no cometerlos nosotros. En Éxodo 34, verso 13 al 17, dice: antes bien, derribaréis sus altares, quebraréis sus estelas y talaréis sus aceras, porque no te postrarás ante ningún otro Dios, pues Hashem, cuyo nombre es celoso, Elohim celoso es, no sea que hagas alianza con el habitante del país, y cuando se prostituyan tras sus dioses y sacrifiquen a sus dioses, te inviten y comas de su sacrificio. Hay personas que dicen, bueno, yo no voy a esa actividad porque es pagana, pero alguien va a la actividad y lo que sacrifican o lo que hacen o las comidas que preparan la lleva a su casa y le dice: mira, te traje, esto fue lo que repartieron. Ay, qué bueno, muchas gracias, ahora me lo como. Usted está comiendo y participando de todo esto. Por lo tanto, está cometiendo el mismo error que el que fue. Lo único que usted piensa que no por no haber estado.
pero al comerlo se hace copartícipe de toda esta locura. Dice luego la cita: y tomes de sus hijas para tus hijos, y cuando sus hijas se prostituyan tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan tras los dioses de ellas. No harás para ti dioses de fundición. Muy importante todo esto. Pero previamente vemos nosotros dentro de la misma Torá, en Éxodo 23 en adelante, que la misma Torá nos enseña que no debemos tener dioses ajenos delante de Hashem. O sea, hay algo o alguien que te guía en lugar del Eterno y de alguna manera traza el camino. Ese es tu Dios y desplaza a Hashem. Sea esta guía externa o interna, pero que influye en tu vida, eso se transforma en un Dios para ti, porque está ocupando un lugar que no debe. Cuando hay algo que te guía, cuando hay algo que te lleva por un camino, cuando hay algo que es el que hace cómo debes comportarte y actuar, eso es visto como un Dios. Pero luego la misma Torá dice, partiendo del verso 4 en adelante: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni a las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Hashem, tu Elohim fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué difícil es poder actuar en concordancia con todo esto cuando se ignoran estos principios o se desconoce la verdad bíblica. Ahora, hay una pregunta que pudiéramos hacernos y que es válida en este momento. ¿Por qué en la Torá es tan intolerante, es tan fuerte para condenar la idolatría? Y no me refiero a estos templos, estos lugares gigantescos con sacrificios humanos y todo esto, sino a una idolatría civilizada y aceptada socialmente en el aislamiento de su propio hogar. O sea, la idolatría de un trabajo, de un vehículo, de un deporte, de un hobby, inclusive de su propia familia. Y en vez de creer en Hashem como el único Elohim, en esa casa hay 2, 3, 4 que ocupan el mismo lugar y que son vistos como dioses por la fuerza que ejercen en la persona y por la confianza que tiene puesta en algo de todo esto y que le genera seguridad o simplemente un amor que supera cualquier límite y que genera un apego que hace que la persona pierda la objetividad. Por eso la Torá habla de todo esto como un pecado. Cuando una persona no ha preparado su corazón para entender esto y poder caminar, lamentablemente todas estas cosas lo dominan. Por eso la misma Torá, cuando nos habla de amar a Hashem, dice que tenemos que colocar todo lo que reveló Hashem en la Torá, tenemos que colocarlo sobre nuestro corazón, para que el corazón no nos domine y no incurramos en la idolatría. Por eso Esdras 7:10 nos dice que él había preparado su corazón para inquirir la ley de Hashem y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea, él preparó primeramente su corazón. ¿Cuántos de nosotros preparamos nuestro corazón? O como lo dice la misma Torá, ¿cuántos de nosotros hemos circuncidado nuestro corazón? Devarim 6:6 es el que nos dice lo que venimos comentando, de que las palabras que Hashem nos demanda hoy deben estar sobre nuestro corazón. Miren que dice de forma muy clara las palabras que yo te mando hoy. O sea, todos los días cuando leemos esto, se transforma en ese hoy y asumimos compromiso de que
todo debe estar por encima, hablando de todo lo que está en la Torá, tiene que estar por encima de cualquier deseo, de cualquier sueño. Siempre la Torá tiene que estar por encima, o como dice la Torá, sobre nuestro corazón. Ahora, decíamos nosotros al inicio que hay todas estas formas de ver la idolatría, pero hay una forma que pudiera obviarse por el hecho de desconocer sobre estos temas o no estudiarlos correctamente y en profundidad. Y es una idolatría en la cual la persona pudiera incurrir y que es algo que es no solamente regular en mucha gente, sino que es una acción recurrente. Y el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22 en adelante, primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22 en adelante, esta cita nos habla de todo esto de forma muy clara y nos hace ver algo que probablemente pase desapercibido por no prestar atención a lo que aparece allí a pesar de que lo leemos. El problema es que, como se lee bajo una visión preconcebida, la gente no detalla lo que de manera literal aparece dentro de la misma Torá. Primer libro de Samuel 15, 22 y 23 dice: y respondió Samuel: se complace a Hashem en holocausto y sacrificios, como en la obediencia a la voz de Hashem. Él está preguntando. Entonces, ¿qué dice luego? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, ¿de qué vale presentar un sacrificio una persona que es rebelde a la voluntad de Hashem? Sería simplemente un acto mecánico sin sentido por alguien que presenta un sacrificio pero no tiene compromiso con lo que Hashem demanda y por lo tanto no le obedece. Y dice luego que el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Una persona solo presta atención a lo que le llama la atención o lo que le gusta. Quiere decir que si en verdad tú amas a Hashem, y es lo más importante en tu vida, debería prestar atención a todo lo que Hashem establece y que eso supera y que es mejor que la grosura de los carneros. Ahora, luego dice algo que es lo que quiero destacar, porque es lo que está relacionado con este tema y lo que dijimos al principio. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebeldía, o sea, una persona que es rebelde es visto como un adivino, y como la idolatría y el culto de imágenes, la obstinación. Una persona obstinada es visto como alguien que es idólatra y que rinde culto a imágenes. Ahora, ¿qué es la obstinación? Es la manera como una persona decide perseverar en aquello que cree, aunque no tenga fundamentos y principios que los respalden. O sea, es una persona que se revela a la voluntad de Hashem para defender sus puntos de vista sin tener un fundamento que apoye lo que cree, y por lo tanto sus argumentos no tienen validez. El mantenerse en esa posición de rebeldía es visto o se define como obstinación. O sea, un obstinado es una persona que es rebelde constantemente. Y de allí lo que esto representa, y es lo que queremos destacar. En pocas palabras, una persona que mantiene esta actitud, que es de soberbia, que es parte de ese orgullo que lo lleva a mantener este tipo de conducta, es alguien que es idólatra o es visto como un idólatra.
Dice luego, puesto que has rechazado la palabra de Hashem, Él también te ha rechazado como rey. Es lo que dice acá. Es interesante que veamos nosotros que la idolatría no es simplemente tener un ídolo, sino que también está relacionado con la conducta o el comportamiento del hombre. Y en este caso hace mención de la rebeldía y de la obstinación. Ahora, ¿por qué una persona puede ser obstinada? La obstinación es la consecuencia de el orgullo, de la soberbia que posee alguien por tener un concepto de sí mismo totalmente deformado y que no acepta que no posea la razón. O sea, para él es más importante tener razón que tener la verdad. Quiere decir que es alguien que pudiera en su intelecto entender algo, pero no tiene la capacidad de aceptarlo. Y al rechazarlo, se revela a lo que está leyendo o a lo que está diciendo Hashem en la Torá. Y al mantener una posición porque se cierra, se bloquea y es como él dice, eso se transforma en obstinación y estaría cayendo en todo esto, en la adivinación y en la idolatría, porque a través del profeta Hashem ve ambas acciones de la misma forma. Entonces, muchas personas pudieran incurrir en esto sin darse cuenta y ser vistos delante de Hashem como idólatras, como adivinos, a pesar de que dicen ser hijos de Hashem. Dentro de los axiomas del pueblo hebreo, conocidos como los 13 axiomas del judaísmo, el segundo axioma nos enseña que Elohim es uno y único, que no existe absolutamente ninguna soberanía fuera de él, o que compartiera el poder con él en el mundo. Como tal, él es indivisible, es inmutable y todo el mundo es conducido por él, solamente por él. Y no solamente esto, sino que aun cuando muchos fenómenos que suceden alrededor nuestro pudieran parecer contradictorios unos con otros, lo cual condujo a muchos pueblos a atribuir poder a distintas deidades que terminaron rindiéndole culto, la Torá nos enseña que todo lo que acontece en este mundo o fuera de él, tanto si nos parece bien o nos parece mal, surge a partir de un solo Elohim, que es Hashem. Los sabios nos enseñan que todo aquel que entra en ira, los que entran en la ira, el iracundo, se considera como si fuese idolatría. La razón de esto es que si tuviese presente la omnisciencia o ese conocimiento ilimitado de Elohim y su omnipotencia, esta persona sabría que aquello que lo está irritando no escapa del conocimiento y la voluntad celestial y por lo tanto lo aceptaría y lo viera como parte de lo que Hashem estableció, parte de lo que Hashem dictamina, y por lo tanto no se llenara de ira, o peor aún no fuera un iracundo, porque también es visto como idolatría. ¿Por qué la persona es iracunda? Porque la persona no acepta que no tiene razón, no acepta que no está equivocado, no acepta que debe corregir. Y a los seres humanos nos cuesta mucho vernos a nosotros mismos de esta manera, o sea, aceptar una acción incorrecta, errores y todo esto, a muchas personas les cuesta, y al no aceptarla, entonces culpan a otro de sus acciones y no se hacen responsables. La mayoría necesitan creerse lo que no son para sentirse valiosos. Y esto es una cualidad negativa que poseen algunos seres humanos, porque esta persona escoge de forma inconsciente que partes de sí mismo son como importantes y relevantes y coloca las luces o el reflector y lo maquilla.
pero coloca el reflector en los defectos del otro y eso sí que no los maquilla. Entonces critica, condena, señala o acusa a otros, pero cuando el reflector lo apunta a él, entonces trata de maquillar o de justificar todo lo que hace. La soberbia, que es visto como una acción de idolatría, impide que la persona pueda trabajar en su vida. La idolatría hace ver las cosas diferente a la verdad. Y la gente empieza a crear una realidad que es como una especie de espejismo y por ende no se ve de forma correcta. Se empieza a ver o nos vemos a nosotros mismos de manera distorsionada. Porque tenemos soberbia, porque tenemos orgullo, porque vivimos de la presunción, porque mucha gente infla el valor personal de otro, y eso refleja el vacío interno que posee, y de allí el hecho de que se mienta a sí mismo. Por eso nosotros vemos en la Escritura que nos dice: ordeno pues por la gracia que me fue dada a cada cual que está entre vosotros que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida de fe que Hashem dio a cada uno. ¿Cómo debe verse cada quien? De una manera correcta, de una manera sobria. El problema es que la soberbia cambia el valor personal y muchas veces este tipo de situaciones a la persona no lo hace sentir bien consigo mismo. Siempre están comparándose con otros y sobre todo con personas que para ellos son como que inferiores o los ven de esa manera. Al igual que los que ellos definen como enemigos, ¿ok? Como adversarios. Y todo lo que esto les genera y por lo tanto tienen que criticar, condenar a todas estas personas que definen como sus enemigos o adversarios porque no aceptan que puedan hacer algo mejor que ellos. Y todo esto traen padecimientos en el alma del ser humano. Son personas que tienen el alma enferma. Cuando ven a alguien haciendo algo que ellos no pueden lograr, lo más fácil es descalificar o desacreditar porque les molesta que otra persona consiga algo que ellos no pueden. Ellos se ven siempre como que en medio de una competencia. Entonces, de esta manera, las personas empiezan como que a tratar de apagar la luz de otro para que no brillen, y esto lo que hace es empeorar la situación. O sea, nunca podemos ser mejores que otros porque somos diferentes y no tenemos los mismos objetivos. Las manzanas y las peras son frutas, pero son diferentes. Hasta que la persona no aprenda a conocerse y saber con qué tiene que lidiar internamente, va a seguir incurriendo en estos errores y que son definidos dentro de la Tanaj o dentro de la Biblia como idolatría y como adivinación. Los sabios enseñan que el mejor amigo de la soberbia es la ignorancia. O sea, no hay nada peor que una persona que es ignorante y es soberbio. Porque muchas veces ignoramos muchas cosas. Porque no tenemos el conocimiento, no tenemos la formación o la preparación de un tema o de un área. Y eso no nos hace menos. Entonces el problema no es que ignoramos algo. El problema es cuando creemos saber algo y de esa manera lo damos a conocer distorsionando la verdad. O sea, la falta de humildad es la manera como transita el orgulloso su camino y solo trae sobre su vida perdición y dolor. El que se enorgullece de sí mismo reniega de Hashem. Eso lo dice el Talmud en Sota 4b. Por eso la Torá nos los dice en Devarim o Deuteronomio 8:14. Que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Hashem tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando las personas piensan, bueno, yo tengo esto porque yo lo logré con mi esfuerzo, y yo tengo esto y construí esto y logré aquello y hice esto. No, eso no es verdad.
Te estás enorgulleciendo de algo que solamente lograste gracias a que Hashem te dio vida y te da la fuerza para alcanzarlo. Tú te esfuerzas y luchas por las cosas, pero el éxito siempre depende de Hashem, no de nosotros. Por eso es que el proverbio en el capítulo 16 nos dice que es abominación delante de Hashem todo altivo de corazón. Todo altivo de corazón es visto como una abominación delante de Hashem. Todo aquel que recorre tan solo 4 pasos de forma altanera, una persona que da 4 pasos de forma altanera, aleja de él la presencia de Hashem. El orgullo ciega a la persona, insensibiliza su corazón, le impide sentir la grandeza del Creador y le quita el temor al cielo. Eso aparece en el Shulchan Aruch, página 359. Cuando las personas no poseen buenos atributos, y peor aún no posee Torah, siempre va a transitar en medio de reacciones y conductas que son desfavorables. El gran problema del ser humano es que no mira dentro de sí, vive mirando hacia afuera para ver qué copia, para ver qué critica, para ver qué le gusta o qué rechaza y condena. Y como no posee buenos atributos, como no posee buenas cualidades, que de allí depende el crecimiento personal y eso es lo que lo lleva al desarrollo espiritual, siempre va a vivir en medio de esa prisión que él mismo se construyó. El temor al cielo es como un eslabón que sostiene todos los atributos. Y un orgulloso, un soberbio, no está en equilibrio interno y carece del temor al cielo. Por eso hablan mal de otras personas, hacen el énfasis en su fracaso, se honran a sí mismos, deshonran y condenan a otro, se vanaglorian de sus actos y creen ser más justos por actuar con impiedad o vengándose de otras personas y tratan de definir eso como actos de justicia. El alma necesita ser educada, necesita ser formada, procesada, porque nosotros no somos el cuerpo que vemos, que simplemente la manera de poder vivir en este mundo. El cuerpo simplemente es el instrumento que porta el alma. Y las personas que son soberbias, que son orgullosas, provoca la falta de paciencia para tolerar a los demás. Una persona soberbia no tiene empatía, es impaciente. Y el atributo más dañino que hay en el ser humano es el orgullo, es la soberbia. Enseñan los rabinos que es el portal a numerosos males. La persona altiva no es aceptado ni siquiera en su propia casa. Ni siquiera en su propia casa. Proverbios 16, verso 18 en adelante. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Una persona soberbia, una persona altiva, cuando actúa de esa manera y se siente como que grande y se está elevando, bueno, que vea bien, porque pronto viene la caída, pronto viene el quebrantamiento. Y esos procesos son duros, son difíciles, porque es como si despedazaran todo lo que internamente tú tienes y que representan un gran valor para ti. Es como la persona que admira su belleza y le quiebran el espejo para no verse más. La persona que está entendido de todo esto siempre va a hallar el bien en la Torá y va a confiar en Hashem y es bendecido por obedecerla. El pecado del orgullo, la altivez, la arrogancia y la soberbia es muy peligroso. Para los rabinos, estar cerca y compartir con alguien en esta condición es un peligro. O sea, se trata de evitar a este tipo de persona, ya que es un enemigo de los cielos y atrae sobre su vida perdición.
Es como personas que generan como una energía negativa, como una fuerza contraria. En la senda de los justos, el rabino Moshe Luzzatto lo describe de la siguiente forma: no se contaminen. Y la palabra contaminen aparece en hebreo benigmeten. No se contaminen con ellos, benigmeten. Pero realmente esta palabra se expresa benitanten, que traduce bloqueados, ya que he visto como pecado, y esto bloquea espiritualmente a la persona, ya que se aleja de la verdad sin darse cuenta poco a poco. O sea, el que comparte, el que convive con el orgullo, con el orgulloso, con el soberbio, con el altivo, está bloqueando su propia vida y se va a ir alejando poco a poco. Dice el Talmud en el Tratado Sanedrín 24a que la soberbia y la arrogancia son más frecuentes en aquellos que son pobres en el estudio y la obediencia. La gente que no aplica, que no vive la Torah, que estudia, es más frecuente a caer en todo esto. Y por eso debe cuidarse muchísimo de todo esto que le puede generar, le puede acarrear grandes daños a su ser. Sin darse cuenta, él es enemigo de su propia vida. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Proverbio 11. Cuando una persona ha sido muy criticada, juzgada, señalada o acusada, todo lo que hace es para demostrar a otros que estaban equivocados. Más allá que tenga una noble labor, su verdadera intención es equivocada. Y lo importante de las acciones son las motivaciones, que es lo que la gente no ve. Tú pudieras aparentemente ver algo que está bueno y la motivación es equivocada, es mala. Y es como aquel que dice, bueno, yo voy a robar a este para ayudar al pobre. Ese principio de Robin Hood dentro de la Torah no existe. Tú no puedes justificar algo malo definiéndolo como una acción que ayuda o bendice la vida de otra persona. Entonces, bueno, yo robo a este para ayudar a aquello. O como este habló mal de este, yo también hablo mal para defenderlo y me meto en algo que no me parece. O como yo soy una persona que ha pasado por situaciones adversas en cuanto al dinero y pienso que yo soy el dueño del dinero y no un administrador, entonces yo no voy a dar un diezmo o la ofrenda porque esa persona para mí es como que no se lo merece, como que nosotros diéramos por un asunto de mérito y no por un asunto de mandamiento. Entonces nos sentimos como que en una condición de juzgar a las personas y ver quién se merece y quién no recibir el diezmo y la ofrenda. Miren, no existe algo más liberador que conocerse a sí mismo. No para juzgarse, sino para procesarse, para renovarse, para transformarse. Dedicar tiempo al trabajo interno es sumamente importante para tener metas claras en quién desea convertirse. Y esto es algo esencial. Cuando una persona identifica su fortaleza y sus debilidades, esas cualidades positivas y las negativas, va a saber que debe trabajar en su mundo interior y va a empezar a conocerse. Y se va a dar cuenta de que sus acciones, su comportamiento o conducta no es la mejor. No va en coherencia con lo que dice ser o en concordancia con lo que estudia. Verse a sí mismo con objetividad, sin querer compararse, es lo mejor, porque no competimos contra nadie. En caso tal sería contra nosotros mismos. El gran problema es que la mala inclinación o el Yetzer Hará impide que la persona trabaje en su propia vida y distorsiona su imagen y se autoengaña pensando que está bien, que hay personas peores o que ha mejorado en esto y justifica cosas que no debería. Por eso es que la Escritura, hablando de todo esto en Proverbios 28, hace un llamado de atención. Proverbios 28 dice, el que aparta su oído para no obedecer la Torah.
el que aparta su oído para no obedecer la Torá, su oración también es abominable. Usted no puede decir que es un hijo de Hashem, que estudia la Torá y no la obedece. Porque el mismo proverbio lo dice claramente. La oración de tal persona es una abominación. El cumplimiento de la Torá debe ser mediante la aceptación de una servidumbre total, como lo enseña el rabino Shokron. Él dice, debe existir una completa anulación de cualquier deseo privado, incluso el deseo personal de querer obrar bien o hacer más por alguien, cuando no es parte de su proceso, cuando no es parte de su vida y se mete en problemas en los cuales no debería inmiscuirse. A cada paso es preciso un acatamiento íntegro en la Torá. Para terminar, cuando una persona recibe la Torá, es colocado en una posición espiritual porque es como una elevación. Queda de parte de la persona que recibe la Torá, que recibe la enseñanza, ver si se queda en esa posición o simplemente luego de la enseñanza sigue con sus actos incorrectos para luego volver a descender. La obediencia mantiene a la persona en esa posición y relación con Hashem. La desobediencia es visto como un descenso y afecta la relación con Hashem porque lo aleja. Por lo tanto, es importante que evaluemos bien cómo estamos transitando la vida y sobre todo cuidarnos de no incurrir en la idolatría y sobre todo la que describe la Escritura en el primer libro de Samuel, que ya lo hablamos previamente y que muchos cometen ese error y son vistos delante del cielo como idólatras y adivinos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Hasako Baruch.